Sí, sí, trabajo en la Clínica Reina Fabiola, como le decía, soy, bueno, miembro de la Sociedad de Cirugía de Tobillo de mi pie de Argentina, la SAMECIP, como cirujano acreditado. Y bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Los objetivos de esta charla van a ser un poco hablar del Juanetillo desastre, su diagnóstico y su epidemiología, cuáles son un poco las alternativas quirúrgicas. Vamos a describir la técnica que hacemos nosotros, que es la técnica mínimamente invasiva, y vamos a hablar un poco de resultados y complicaciones de nuestra serie y de algunas series publicadas. Como introducción, sabemos que el juanetillo es una combinación de una deformidad ósea en valgo del quinto metatarsiano, caracterizada por una bursitis localizada en la región lateral, a veces puede ser plantar o combinada en la cabeza del mismo. También se lo describe como una prominencia del cóndilo lateral de la cabeza del quinto rayo, que puede estar asociada a un valgo de este metatarsiano. Ya vamos a ver que hay a veces que hay un valgo y otras veces no, y a un varo del quinto dedo. La presentación clínica habitual es la prominencia sobre la cabeza del quinto metatarsiano, que puede estar asociado o no a algún deseje del quinto ortejo, del quinto dedo, que habitualmente es en varo, puede ser un quinto dedo en garra, que también es común de encontrar. Con respecto a la etiopatogenia, se sabe que, bueno, tenemos factores intrínsecos, que son los factores relacionados al formato esquelético del pie, que ya vamos a ver que en base a las radiografías hay una clasificación. Y después tenemos factores extrínsecos que muchas veces hacen que el juanetillo sea sintomático. Por ejemplo, el calzado, personas que por cuestiones laborales o deportivas usan calzados muy estrechos, la actividad deportiva según el roce que tenga con el borde externo del pie. Obviamente vamos a tener enfermedades asociadas a las articulaciones que pueden generar bursitis, dolor o prominencias óseas, fracturas o traumatismo sobre el quinto, y también pueden haber, eh, por cuestiones iatrogénicas, problemas con el eje del quinto metatarsiano. A nivel imágenes, el quinto metatarsiano, el juanetillo desastre, se diagnostica básicamente por radiografías. Es raro necesitar algún otro estudio, pero las radiografías tienen que estar bien hechas. Siempre hablamos que la patología del pie, sobre todo la patología ortopédica, se debe estudiar en radiografías con carga, y generalmente uno pide el frente o el anteroposterior, el perfil y el oblicuo para conocer la anatomía del pie. En estas radiografías, básicamente podemos trazar algunos ángulos, así como para el juanete tenemos los ángulos metatarsofalángicos, ángulos intermetatarsianos, para el juanetillo también. Son un poco menos conocidos, pero es bueno saberlos. Vamos a graficar lo que es el ángulo cuarto-quinto, que es el ángulo entre el cuarto metatarsiano y el quinto metatarsiano, bien, que si bien es bastante variable a nivel poblacional, tenemos una media que de más o menos 6-7 grados, o por lo menos que debería ser menor a eso. Después tenemos el ángulo metatarso-falángico del quinto dedo, bien, formado entre el eje del quinto dedo y el eje del quinto metatarsiano, en donde vamos a tener un valor de varo de aproximadamente 14 o menos de 14 grados. Y luego tenemos lo que sería la inclinación lateral del quinto metatarsiano. Como vamos a ver en la clasificación, hay algunos metatarsianos que son curvos, y en ese caso uno puede medir esta curvatura según la desviación del eje del metatarsiano de la cabeza de su eje de la cortical lateral, ¿bien? Y en promedio debería ser menos de 3. Si bien todos estos ángulos son importantes, la importancia muchas veces del juanetillo en realidad es más clínica que radiográfica, pero es importante tener una noción. Como dijimos, las radiografías nos van a clasificar el juanetillo. Vamos a tener clásicamente tres tipos, descritos por Coughlin, por Dubry, en donde vamos a tener el tipo 1, en donde no hay ningún deseje, no hay ningún desplazamiento del quinto metatarsiano, sino que tenemos una prominencia o un ensanchamiento de la cabeza del mismo, que no es de los más frecuentes. El tipo 2, en donde tenemos una inclinación lateral de la diáfisis del quinto metatarsiano, pero con una angulación entre el cuarto y el quinto normal. El tipo 3, que es el más frecuente, en donde hay ya un ensanchamiento entre el cuarto y el quinto metatarsiano. Y se describe una cuarta clasificación, que es un poco combinaciones de alguna de estas tres. Estos son los gráficos bastante clásicos, en donde uno ve
juanetes o juanetillos en pies donde no hay desviación lateral o ángulo quinto, que son los tipo 1, en donde el quinto metatarsiano no tiene un ángulo separado del cuarto, pero luego termina siendo una inclinación, por lo tanto genera una prominencia lateral, que serían los tipo 2, cuando ya hay una angulación, que son los más frecuentes, como dijimos, los tipo 3, y alguna combinación. Bien. Con respecto al tratamiento, vamos a tener, como toda patología, tratamiento conservador. La verdad es que la mayoría de los juanetillos desastres andan bien con algún tipo de tratamiento conservador, si no son muy prominentes, y de esto vamos a tener modificaciones en el calzado, vamos a tener protecciones bien laterales con pads de gel, pads de silicona o algunos otros productos ortopédicos. Muchas veces la plantilla, si este quinto está asociado a veces a un pie plano, en donde hay un ensanchamiento completo del antepié, en un pie muy flexible, las plantillas pueden ayudar. También en pie cabo, que tengan una sobrecarga del borde lateral, muchas veces hacen que el juanetillo sea más sintomático, y uno corrigiendo alguno de estos desejes del retropié puede mejorar la sintomatología del juanetillo. En el caso que esto no funcione, digamos que tengamos pacientes que a pesar de estas medidas son sintomáticos, tenemos distintos procedimientos quirúrgicos para solucionar. Básicamente podemos actuar sobre la cabeza del metatarsiano solamente haciendo una exostosectomía, o sea, achicando la cabeza del metatarsiano, como uno puede hacer una muñectomía en el juanete. Las osteotomías, que ya vamos a describir que hay varias formas de hacerla, varias formas de abordarlas, y en el caso que haya alguna patología asociada al quinto dedo, vamos a tener procedimientos asociados que pueden ser sobre parte ósea o sobre partes blandas para tratamientos de desejes del quinto dedo. Como dijimos, la exostosectomía está publicada, se puede hacer de forma abierta, se puede hacer de forma percutánea, bien. Hoy por hoy está un poco limitado el uso, por lo menos su uso único, sin otro gesto asociado a estos tipos de juanetillo tipo 1, en donde no hay un deseje o no hay una angulación del quinto metatarsiano, por lo tanto, solamente achicando la cabeza del quinto uno podría tener resuelta la patología. El problema de hacer esto es que podemos tener a veces una corrección incompleta y que el paciente siga con algún grado de patología, y lo otro que puede pasar es que generemos una inestabilidad del cuarto de la metatarsofalángicas del quinto dedo, que esto después termine en algún deseje del quinto dedo. Por lo tanto, es un procedimiento que único en general se usa poco. La osteotomía es el método más utilizado porque es el que tiene mejores resultados a largo plazo. Como dijimos, las osteotomías se pueden hacer de forma abierta, de forma percutánea. Nosotros tenemos experiencia en el manejo percutáneo. Podemos tener distintas formas de osteotomías rectas, osteotomía en chevron, incluso hasta osteotomía en scarf. También podemos tener alternativas de hacer osteotomías con o sin fijación, que eso también va un poco en la escuela de cada cirujano. Y podemos hacer osteotomías más proximales o más distales según el grado de deformidad y cómo uno quiera jugar un poco con la corrección. Sabemos que mientras más proximal es la osteotomía, vamos a tener mayor poder de corrección, pero vamos a tener más riesgo de retardo de consolidación o de pseudoartrosis. Y mientras más distal sea la osteotomía, vamos a tener a lo mejor un poco de menos corrección, pero probablemente tengamos mejores índices de consolidación. Con respecto a la técnica quirúrgica que nosotros empleamos, que es la técnica mínimamente invasiva, nosotros hacemos esta cirugía con un bloqueo regional, que puede ser de todo el pie o todo el antepié, en el caso que el paciente tenga patología asociada, o si solamente la patología es del quinto metatarsiano, uno puede hacer un bloqueo selectivo de la zona de la osteotomía y del quinto dedo, en el caso que tenga que hacer algún procedimiento. No usamos manguito hemostático. Nunca hemos usado fijación para este tipo de osteotomía. Obviamente que necesitamos los equipamientos básicos para cirugía percutánea, que es equipo de radioscopía, arco en C, y el equipo de MIS, por todo conocidos, con este sistema motorizado de alto torque, baja revolución, los bisturí, obviamente, de cirugía mínimamente invasiva, las fresas correspondientes, y en el caso puntual de Juanetillo también sirve la raspa. La posición básicamente suele ser con el pie colgando o un poquito fuera de la camisa, que nos permite jugar un poco con la posición, el equipo de rayos para poder ver el procedimiento, para hacer el seguimiento.
La secuencia técnica nuestra comienza, bueno, con una incisión dorsal, habitualmente es lateral al extensor del quinto dedo, más o menos de 5 a 10 milímetros de la cabeza, palpatoriamente de la cabeza del quinto. Esto, repito, puede cambiar si bien uno quiere hacerla más proximal o más distal, por lo tanto el abordaje puede ir variando en eso. Una vez hecho el abordaje, hacemos un decolado solo de la cara medial, del quinto metatarsiano, que es por donde va a comenzar nuestra osteotomía. En este punto a veces hay que tener cuidado con la piel. Habitualmente el ayudante debería tensar un poquito la piel, porque cuando nosotros hacemos el movimiento con el equipo motorizado, podemos generar alguna lesión térmica. Por lo tanto, la irrigación y el cuidado de la piel es importante. La osteotomía la hacemos con la fresa Shannon larga o Weiss larga. Habitualmente comenzamos en la cortical medial, luego vamos a la cortical plantar, terminamos, seguimos por la cortical lateral y luego completamos por dorsal. Existe una variante que es hacer una osteotomía incompleta, o sea, hacer solamente una cuña de cierre medial, que también puede servir y está descrito, pero la mayoría de las veces la verdad es que la terminamos completando y desplazando completamente la cabeza. La dirección en que hagamos el corte es importante, uno no hace el corte en cualquier dirección. Habitualmente, así como las osteotomías de los metatarsianos menores, la DMMO, está diseñada con un ángulo entre 15 a 45 grados del eje del metatarsiano y siempre va a ser la dirección de la osteotomía siempre va a ser DDPP, como decimos nosotros, que es de distal dorsal a proximal plantar. Bien, tratando de generar una mínima revolución para no generar ningún problema con las partes blandas. Una vez que se completa la osteotomía, habitualmente manualmente generamos el desplazamiento hacia medial y a veces, muchas veces un poquito hacia dorsal, si el paciente tiene patología plantar. La inclinación, el grado de inclinación también nosotros lo podemos utilizar porque a veces tenemos juanetillos que tienen más patología plantar, más hiperapoyo, y uno pueda hacer la osteotomía con un poquito menos de angulación para lograr un ascenso un poquito más marcado. A veces no queremos que se nos ascienda, por lo tanto la oblicuidad de la osteotomía la vamos a hacer más cerca de los 45 grados para solamente generar una traslación y no una elevación del metatarsial. Bien. Este es un poco en un mismo paciente, nada más que acá se hizo solamente el juanetillo, cómo se hace el bloqueo sobre la zona de la osteotomía, la bisturí, raspa, la osteotomía y el cierre con un punto. ¿Cuáles son los procedimientos asociados que se puede hacer sobre el quinto dedo? Habitualmente podemos tener quinto dedos varos, quinto dedos en garra, por lo tanto podemos usar todo el arsenal de MIS que conocemos para dedos menores, por ejemplo, capsulotomías mediales, tenotomías extensoras o tenotomías flexoras para corregir la deformidad del dedo, y osteotomías de la base de F1, que pueden ser completas o incompletas según uno cuánto deba corregir. Nosotros las osteotomías de los dedos lo hacemos bien por plantar, con una incisión en la base de la falange, la osteotomía bien proximal, perdón, a la base, y luego la corrección completa. Estos son un poco los gestos. Esta es la capsulotomía medial para corregir el varo. Podemos hacer tenotomías flexoras o extensoras en el caso que haya deformidades en garra. Y las osteotomías que pueden ser en cuña, si uno quiere corregir el varo. A veces son completas, dependiendo un poco también la experiencia y el gusto del cirujano. El vendaje, bueno, el cierre se hace el cierre de las incisiones. Hacemos un vendaje correctivo que solemos incluir obviamente el quinto dedo, en el caso que haya procedimientos asociados el resto de los procedimientos. Y el postoperatorio es con una sandalia de suela rígida o de suela semirrígida y se le permite el apoyo inmediato. Con respecto al tiempo, generalmente si fue un juanetillo solo, en 15 días, máximo 20, el paciente ya está en condiciones de pasarse a una zapatilla. El vendaje correctivo, sobre todo el vendaje con venda Coban, lo sostenemos hasta los 30, 40 días, dependiendo de los pacientes. Se puede hacer alguna actividad física sin impacto a partir de los 30. Hacemos controles radiográficos a los 45 días y un poco más alejado, a los 3 y a los 6 meses, pero a partir de los 45 días, 2 meses, ya los pacientes empiezan a hacer una vida bastante normal, incluso en cuestiones deportivas. Obviamente esto va a depender
del proceso de consolidación y si tiene o no algún otro procedimiento asociado. Vamos a ver algunos casos. Este es un varón masculino de 40 años que consulta por solamente patología sobre el cuarentillo de Sastre, por lo menos sintomática y el quinto dedo. En este paciente se hizo la osteotomía, ahí ya con 30 días vemos procedimiento, proceso a nivel del callo. Es una osteotomía completa con osteotomía asociada del quinto dedo. Esto es a los 45 días, bastante más marcado el callo, la consolidación. Habitualmente el paciente a esta altura está bastante poco sintomático. Sí suele haber como una prominencia del callo óseo, que ya lo vamos a conversar en las complicaciones, que a veces puede ser un poco molesta, pero en líneas generales el paciente cursa un postoperatorio bastante bueno. Esta es una corrección final ya alejada, bastante resuelto el juanetillo. Este es un caso de una mujer con metatarsalgia y juanetillo de Sastre, en donde se hizo los procedimientos, osteotomías de MMO a nivel de los metatarsianos menores, más las osteotomías del juanetillo de Sastre, con una muy buena evolución. Este es un caso donde tenemos patología más asociada, juanete, dedos en garra y juanetillo. Se hizo un tratamiento completamente percutáneo con exostosectomía del uño, osteotomía de Aikin, osteotomía de los dedos menores y la osteotomía del juanetillo. Tenemos casos con osteotomías un poco más proximales que terminan haciendo una buena remodelación. A veces demoran un poco más, hay que tenerle paciencia, sobre todo explicarle al paciente que a veces estas osteotomías son lentas en curar, muchas veces radiográficamente son incluso más lentas y por ahí el paciente está bien, pero en la radiografía se ve todavía la línea, el trazo y a veces eso le puede generar alguna ansiedad, pero si uno lo charla de antemano y bien con el paciente, en general la evolución es bastante buena. Este es otro caso, un juanetillo hecho un poquito más distal, con una excelente consolidación y un excelente resultado clínico. Este es otro caso en donde uno casi solo con la osteotomía del juanetillo tenemos un angostamiento del pie de casi 1 centímetro. Con respecto a qué hay publicado series no muy grandes, sobre todo con este tipo de... Hay muchas técnicas, hay técnicas con clavija, hay técnicas con tornillos, hay técnicas con osteotomías más en B, en SCARF. En general, todas tienen bastante buenos resultados, pero bueno, estas series se asocian más similar a lo que nosotros hacemos. Esta es otra serie también con técnica MI, sin fijación, con mejoría radiográfica y clínica y sin complicaciones mayores. En el año 2016, junto al doctor Masuccelli, presentamos en el Congreso Argentino una experiencia de 15 años, sumando casos del doctor Sánchez Pulgar, más los casos del doctor Masuccelli, más los nuestros, de casi 600 osteotomías, un número bastante importante, eh, con un seguimiento bastante bueno y los resultados fueron excelentes en líneas generales. Hubo un solo caso en donde hubo un retardo, una pseudoartrosis que requirió osteosíntesis endomedular, fue una fractura, fue una osteotomía por ahí más proximal de lo debido y eso hizo que eh, haga una pseudoartrosis. En general las complicaciones que se suelen ver son más asociadas a veces a las partes blandas, hay que tener cuidado con la termonecrosis, por lo tanto ser cuidadoso con las revoluciones, el irrigado, el cuidado de la piel, pero en general son procedimientos que logran bastante buenas correcciones radiográficas y sobre todo clínicas. ¿Bien? Como dijimos, en nuestra experiencia las tasas de satisfacción son muy buenas. Las dos complicaciones, digamos así, más frecuentes de encontrar en el corto plazo es la celulitis y en el largo plazo los retardos de consolidación que independientemente del tiempo, terminan corrigiendo, terminan curando. Pero bueno, a veces son osteotomías que terminan curando al quinto, al sexto mes y eso hay que tenerle paciencia a los pacientes también. Un poco para resumir, lo que serían las ventajas de esta técnica: evita la inmovilización, por lo tanto evita la rigidez, evita la desfuncionalización del pie, es muy tolerada por el paciente porque la verdad que el hecho de poder pisar de forma inmediata al 100% y estar haciendo vida normal entre los 30, 45, 60 días es muy buena. La tasa de consolidación, dijimos, es casi cercana al 100, para no decir 100. La única desventaja, bueno, hay que, obviamente, como toda técnica percutánea, tener algo de aprendizaje. Si bien
los gestos sobre los metatarsianos, los dedos menores, habitualmente son los que uno sugiere a los que están comenzando la cirugía percutánea por dónde comenzar, pero igual hay que tener una curva de aprendizaje, hacer cursos, tener un manejo de la aparatología. La inflamación y la tumefacción persistente en la zona de la osteotomía es bastante común, por ahí el paciente se palpa el escaloncito y después se palpa el callo, que bueno, por ahí le da alguna ansiedad, pero si uno tiene una buena relación con el paciente y le explica que eso es normal y va a desaparecer, en líneas generales no hay mayor inconveniente. Bueno, esta es la charla. Quería agradecer al doctor Masuchelli que me dio un poco la confianza para entregar esta charla y bueno, estoy abierto a las consultas. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Ante todo, te pido disculpas porque por la premura de armar las dos charlas, omití pedirte una mínima bio tuya para pasárselo a la Ah, gente. O sea, mala mía. ahí me, En compensación, te puse eso de que Córdoba es la segunda ciudad de la República Argentina, dicho por un rosarino, ya es mucho. Bueno, ¿hay alguna pregunta aquí para el doctor Matías? Yo tengo una. Cuando sigo. vos hablaste recién de la exostosectomía y de la osteotomía, vi que en algunas no hacías exostosectomía y le hacías directamente la osteotomía varizante. Eh, eh, ¿Cuándo haces la exostosectomía y cuándo no? Esa es mi pregunta. Casi, digamos, haciendo las osteotomías completas y logrando un desplazamiento de prácticamente a veces el 40 o el 50%, no hemos tenido necesidad de hacer la exostosectomía. Por lo tanto, casi le diría que ninguna, salvo algunas cabezas muy prominentes o algún paciente con alguna artropatía que tenga una deformidad de la cabeza, que a veces uno un poquito le tiene que achicar. Pero casi el 100% de las veces hacemos solo la osteotomía y completa también. Eh, y la verdad que no hemos tenido mayores inconvenientes o recidivas o molestias en el dorso o el Sí. lateral de la cabeza. Porque yo he tenido algunos casos y en los que he querido hacerle la exostosectomía y es dificilísimo. Sí. Realmente es muy difícil. Por eso viene la pregunta, por la incapacidad que por allí tiene uno que viene de otra subespecialidad en hacer algunos gestos quirúrgicos con cirugía MIS. Pero ahí veo que tiene una gran experiencia entre vos, el Seba y nuestro querido amigo Juancito. Tienen más de 500 pies y eso es una gran experiencia, no es bastante en el término nuestro. Gracias. Che, ¿hay alguien más que quiere hacer una pregunta? Lautaro, estás tomando vino argentino, me imagino, ¿no? No, vino chileno. A ver, por eso te veo desanimado. Prendete algún Vino de Malbec, Santa Rita. Vino de Santa prendete, Rita que tú lo conoces. prendete algún Malbec argentino que vienen bien. Bueno, perdón por la chanza, pero me Mario, dio. Dime. eh, quería preguntarle si hace algún gesto distinto cuando el paciente tiene, por ejemplo, una artritis reumatoidea que tenga afectada la articulación. Sí, a veces nos pasa esto de ver una cabeza deformada, si es muy grande la podemos rebajar. Habitualmente el artrítico hace como más bien como una necrosis de la cabeza, se le termina achicando. Siempre el paciente artrítico le decimos que, bueno, que puede que no sea la última cirugía, que puede haber más posibilidad de retoques que en un paciente sin patología articular, pero el manejo es similar. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna otra